Bien, mis hermanos, pues hoy tenemos seguimos con el Evangelio de Mateo. Sí, vamos hoy, a Dios gracias, terminamos el capítulo 17, ¿sí? Vamos a entrar en materia en relación a los últimos versículos del capítulo 17. Nosotros sabemos que vamos aquí en el 18, en el 17, en donde dice que vamos a ver dos porciones. Dice otra vez Jesús anuncia su muerte y el pago del impuesto del templo, ¿ok? Y con eso, a Dios gracias, hoy terminamos el capítulo 17 de Mateo. ¿Ok, mis hermanos? ¿Ya están ahí? ¿Ya tienen sus Biblias? ¿Ya aprendieron sus Biblias? Nada más les pido de favor que si tienen su Biblia en su celular, no chateen, mis hermanos, no se distraigan, porque debemos de tener un respeto, ¿no? Igual para mis hermanos que están allá en casa, que se están conectando por medio del Facebook, les pedimos de favor que no se distraigan, que tengan respeto a la palabra. Entonces, si ya estamos ahí, vámonos directamente al versículo, vamos a ver del versículo 22 al 27, ¿ok? Y cito: mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas del impuesto del templo y dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca, hallarás un siclo, y tómalo y dáselo por ti y por mí. Padre, bendito sea, Señor, te pedimos con humildad que en esta preciosa tarde, Padre, tú bendigas esta palabra, que puedas poner en nuestro corazón un espíritu receptivo, Señor, al tuyo, porque hoy venimos, Padre, delante de ti, y lo primero que hemos confesado ha sido nuestro pecado. Contra ti solo pequé, y lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Dice tu palabra, Señor, que nosotros pecamos contra ti. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos perdones, nos restaures, nos vivifiques, Señor, para poder subir a ese trono de gracia limpios y poder recibir esta palabra con gozo y alegría, para que podamos ser edificados, para que podamos seguir teniendo convicción, Señor, de lo que estamos haciendo, y para que nuestra fe crezca cada día un poco más. Por eso te pedimos en esta tarde, Señor, que esta palabra realmente de redarguya nuestro corazón, para que a través, después de escucharla, Señor, podamos hacer lo necesario, Padre, y lo justo para ponerlo en práctica, Señor. Danos la fuerza, mi Dios. Bendito seas, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice: amén. Ok, mis hermanos, ahora sí vamos a desempacar esta palabra. ¿Ya se dieron cuenta cómo dice la prédica? ¿Ciudadano de dónde? Es una pregunta. ¿De dónde es ciudadano el Hijo de Dios? Y ustedes, yo creo que lo tienen muy claro, ¿no? Que nosotros somos peregrinos, como cantábamos hace rato, ¿sí? Los peregrinos son aquellos que van de paso, que no se instalan en un lugar, y que Dios ha tenido la gracia de sacarnos precisamente del mundo, aún estando en el mundo. Que eso es algo como José. ¿Recuerdan a José que estuvo en Egipto? Mucho tiempo.
Y José estuvo en Egipto, pero Egipto no estuvo en José jamás. O sea, él se portó como un verdadero hijo de Dios. ¿Quién recuerda a otro personaje que también haya servido a los reyes de esta tierra? Daniel. Y si ustedes tienen en mente, ¿a cuántos reyes sirvió este hombre, este hijo de Dios? ¿Sí recuerdan a cuántos? ¿Tú sí recuerdas, Germán, cuántos reyes fueron servidos por Daniel? Ni una prox. Bueno, dime el nombre de uno. Nabucodonosor fue el primero, y después fue un tal Belsasar, y después fue un tal Darío, y el último fue Ciro, y también fue un hombre que se mantuvo íntegro, no cambió esquemas, pero se mantuvo íntegro. Babilonia siguió siendo pervertida, Babilonia siguió teniendo sátrapas, Babilonia siguió teniendo perversión, pero él se mantuvo íntegro. Entonces hoy lo que nos trae el Señor primeramente es que nos va a servir primero acerca del tercer anuncio, el tercero, que hace a los discípulos o a los apóstoles de su muerte y de su resurrección. ¿Sí? Recuerdan que hace unas predicaciones vimos que la mayor parte antes de estos capítulos, él se enfatizaba mucho a la muchedumbre, al pueblo, hacía milagros, prodigios, daba enseñanzas, parábolas, dio el sermón del monte, en fin, dio una gama para el pueblo, para poder al pueblo inducirlo a la doctrina. Pero ahora, a partir de un tiempo para acá, se dedica más a los suyos, se dedica más a nosotros, ¿no? Y así es, nosotros tenemos que tener un tiempo para ir a predicar, evangelizar, salir con pasión por aquellas almas que se van a ir al infierno y para predicarles, ¿no? Y advertirles y decirles, esa es nuestra labor, la labor de Dios es salvarlos, pero tenemos que ir. Y posteriormente también tenemos ese espacio en donde ya después viene una cuestión íntima con nosotros a través de un discipulado, a través de ¿qué más? De reuniones internas que tenemos, en donde nos vamos edificando, en donde se reúnen las mujeres, estudian la palabra, profundizan, igual los varones profundizamos. Ahorita estamos precisamente, después de haber tomado un curso de, ¿cómo se llama? Hermenéutica, ¿no? De hermenéutica, en donde aprendimos o rascamos un poquito el cómo estudiar la Biblia. Y ahorita los varones empiezan a poner en práctica y van a empezar a dar un estudio de algunos varones del Antiguo Testamento, ¿no? Como Abraham, Moisés, David. ¿Quién te tocó, mi hermano? Salomón. Y todos se asemejaron, ¿no? Por lo sabio, yo creo que lo agarró mi hermano. Sabio, Salomón. Y así David, el patriarca, ya está Moisés. Entonces, eso es lo que está haciendo Jesús ahorita. Está trabajando ya estos últimos meses, 6 meses por decir, con los suyos. Los está preparando, les está diciendo, ¿sí? Y si ustedes observan, dice aquí que en los versículos anteriores el Señor Jesús nos reprende por la poca fe que tenemos, ¿recuerdan? No porque nos falte fe, sino porque nuestra fe a veces se va achicando, se va minimizando, o sea, vamos perdiendo la fe, ¿ok? Y nos llama una generación incrédula, le llama a la muchedumbre, generación incrédula, y a nosotros nos llama perversos, ¿sí? Porque perdimos la forma, dice la palabrita, ¿no? La famosa palabra griega. Hemos ido perdiendo la forma, hemos achicado nuestra fe, no confiamos en Él. Entonces, a través de eso entramos en los versos 22 y 23, ¿no? De Mateo 17, y entonces ahí el Señor dice que viene, ¿dónde está? Aquí está. Viene y andaban juntos por Galilea, esa región donde Él caminó bastante, y Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los hombres, o sea, va a ser muerto y resucitado, les dijo, y esto va a acontecer, y esto me va a acontecer, les dice. El resultado en el alma de los discípulos, ¿cuál fue? Tristeza. Se pusieron tristes, ¿no? Y es normal, hermano, o sea, cualquiera de nosotros, inclusive cuando estamos en el ministerio,
y llega a fallecer alguno de nuestros hermanos, nos entristece. O llega alguno de nuestros hermanos a cambiarse de ciudad, nos entristece, que se va, ya no lo vamos a ver. O algún hermano puede caer en pecado y no está con nosotros y nos entristece, ¿sí? O algún hermano puede ser que vaya a otro lugar a de misionero y nos entristece no verlo, ¿no? Pero forma parte de nosotros. Entonces, por eso aquí ellos, cuando escuchan que el Señor va a ser entregado y va a ser muerto, pues se entristece, ¿sí? La tristeza, ¿cómo la tienen estipulada ustedes, hermano? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? Porque oímos, me da tristeza. Pero ¿cómo es la tristeza? Dice que es un dolor por sucesos desfavorables que se manifiestan con un ánimo pesimista, ¿no? Te empiezas a sentir achicado, apocado, pesimista, de insatisfacción, y a veces hasta produce cierto llanto cuando estás triste. ¿Ok? Jesús les había dicho acerca de cómo Él iba por propia voluntad a cumplir con el cometido de la cruz. Él les dijo, voy a cumplir mi cometido con la cruz. Vámonos a Juan 10. Vámonos a Juan 10. Nunca quiten ahí de mis hermanos de su Mateo, ¿sí? Para que ya saben que vamos a estar regresando continuamente ahí. Vámonos a Juan 10, en el versículo 17. ¿Ok? Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Él iba a entregar su vida. Nadie tenía el poder para quitársela, hermano. Él la entregaba de buena manera. Él la entregaba por voluntad propia. Dice aquí, entrego mi vida y yo la tomo de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad, dice Jesús, tengo la autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que en el momento en que Él dice, voy a ser entregado a los hombres, no es porque Él realmente no tenga el control de lo que va a pasar, sino que verdaderamente Él tiene la autoridad, hermano. ¿Ya se entendió? Nosotros sabemos que de Él recibimos toda la bendición y toda la gracia para ser salvos, pero no tenemos ese poder, sino que Él nos lo da. Cuando Él nos resucite, va a ser a través del poder de Él. Nosotros no tenemos ese poder, pero lo vamos a recibir. Por eso es que nuestras canciones, no sé si ustedes vieron alusión a la vida eterna, ¿sí? Al cielo. Puedo imaginarme en el momento en que yo esté con Jesús, nada más, ahorita es eso, y tengo fe en ello, y me regocija el saber que un día voy a estar cara a cara con Él, me regocija. Ok, entonces dice aquí que entrega su vida y tiene el poder y la autoridad para tomarla de nuevo. Aquí está anunciando el tiempo cumplido, el tiempo de su muerte ya estaba próximo, ¿ok? Vámonos a Lucas 9:51. Lucas 9:51. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, afirmó su propio rostro para ir a Jerusalén. El Señor, con una firmeza, aún frente a las implicaciones que tenía que vivir rumbo al Calvario, a pesar de eso enfrenta la debilidad que llegó a padecer en la carne, o fuera expoliado porque lo trataron de convencerlo a los discípulos que no muriera. Pero Él dice aquí en este versículo que en los días que se cumplían de su ascensión, Él tuvo la determinación y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sí? No hubo desánimo en Él, hermano. Jamás hubo desánimo en Él. Sino que fue decidido, gozoso, entregado, convencido, fortalecido de saber que no sería derribado abajo, sino recibido arriba. ¿Tú entiendes eso, hermano?
Tú puedes tener la satisfacción de poder caminar con fe en eso, porque muchos sienten que van derribados hacia abajo, y de hecho muchos van a ser derribados hacia abajo. ¿Hacia dónde? Es derribado hacia abajo, hacia el infierno. Y nosotros ya no, hermano. Por eso cuando nosotros caminamos en fe y sabemos de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos toda la esperanza, porque de verdad, fíjate cómo dice aquí, no hubo desánimo, sino que fue decidido, gozoso, entregado, convencido, fortalecido, de saber, él sabía que no iba a ser derribado hacia abajo, sino recibido arriba. Él lo sabía. ¿Tú lo sabes eso? ¿Estás convencido tú de que no vas a ser derribado ya? ¿Que vas rumbo hacia Él? ¿Que cuando tú mueras, ¿sí?, vas rumbo hacia el Señor Jesucristo? Y que eso te debe de dar gozo en tu corazón, ánimo, decisión, o sea, seguir adelante. Porque todos nos cansamos en un determinado tiempo. Todos podemos entristecernos por X o Z circunstancia que estemos atravesando. Pero siempre debemos animarnos volteando al Calvario, volteando a la cruz, volteando a lo que Él pasó, hermano. Y ahora tómalo en cuenta, sabiendo que no vas a ser derribado ya jamás para abajo. Ya fuiste sacado de ahí, ahora vas a ser recibido allá arriba. En el momento en que tú cierres tus ojos aquí, los abres entre ángeles y el Señor allá arriba. Dice, así se enfrenta la tristeza ante la muerte. ¿Alguna vez has sentido últimamente, hermano? ¿O hace poco? ¿O todavía? Cuando puedas pensar en la muerte. Porque en muchas ocasiones cuando tenemos algún dolor, cuando tenemos alguna aflicción, una enfermedad, se siente, ¿qué es lo que más duele? No saber que probablemente podamos morir. ¿O no? Sí, ¿no? Cuando tienes alguna situación de mal y entonces, ¿qué dices? Uy, la muerte produce tristeza, la muerte produce preocupación. ¿Qué va a pasar? Porque a mí, tan joven, ¿no? Ya tengo 70 años y digo, tan joven, no me voy a morir, ¿no? Entonces dice aquí, así se enfrenta la tristeza ante la muerte. Ya no vas abajo, hermano. Ya no vas, sino arriba. Yo creo que es innegable por nuestra imperfección que no sintamos cierto malestar cuando sabemos en un momento dado que vamos a morir. ¿Ustedes qué creen que sientan los misioneros, hermano, que están del otro lado del mundo y que están viviendo una situación difícil? ¿Ustedes qué creen que sientan? Sienten el gozo, ¿no? Pero también sienten miedo, también sienten temor. Muchos de ellos tienen hijos. Yo recuerdo hace poco, no sé, 1 o 2 años, daban también una experiencia de una familia que iba a matarla el ISIS. Y entonces la mamá le dijo a los niños, no se preocupen, mijo, es un instante. Y iban a llegar, y sí los mataron, ¿no? Pero ellos fueron para arriba. Pero sí han de haber sentido el temor. Imagínate una madre ver morir a manos de alguien a sus hijos, ¿no? Entonces por eso dice aquí, así es como se enfrenta de esta manera, como Jesús nos está sugiriendo, porque Él fue hacia su ascensión, o sea, y iba decidido. Tenemos, hermanos, tenemos que tener recordatorios constantes de la muerte y resurrección de Cristo, constantemente. Constante es algo que debe de aparecer en nuestra vida, pensar en la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí está nuestra esperanza cierta de que avance nuestra fe. Aquí era la tercera vez que Jesús nuestro Señor anunciaba su muerte y su resurrección. ¿Ok? Esta era la tercera vez. Y yo no puedo de verdad negar, no puedo criticar, no puedo juzgar la tristeza que sentían los apóstoles. Probablemente ellos, si ustedes lo saben, no estaban todavía muy convencidos acerca de la obra redentora de Jesús ni de su resurrección. Y aún con la imperfección que tenían, pero
nosotros tenemos que recordarlos ahora, porque nosotros ya tenemos toda la revelación de Dios, y aun cuando nos llegue esa situación o la muerte de un ser querido, hoy ya hemos vivido, ¿verdad? Hoy hemos vivido de cerca los decesos de mucha gente que amamos, ¿no? Ayer recibíamos la noticia de un familiar de una hermana de aquí muy querida, pero debemos enfrentar esto y tenemos que tener la esperanza y tenemos que predicarles, hermano, porque ella me decía mi hermana que le predicó a este hombre, le predicó, y nosotros es lo que tenemos que hacer, y los resultados son de él. Ahora vamos a pasar a la parte del verso 24 de Mateo 18, verso 24, y vamos a ver hasta el 25a. 17, 24 y 25a. Ahora, hermano, después de hablarles esto, el Señor Jesucristo ve cómo hay desánimo en los apóstoles, hay tristeza, están achicopalados, su maestro, su mentor, el Mesías. Ellos creen en Él, están está casi a 6 meses de que el Señor vaya a la cruz, y entonces empieza a hablar con ellos acerca de algo, porque inclusive el Señor Jesucristo, a pesar de todas las cosas, siempre estuvo consciente de nuestra estadía aquí en la tierra, siempre estuvo consciente. Y entonces ahora les va a dar instrucciones a los apóstoles, tanto a ti como a mí, ¿sí?, de nuestras obligaciones con los gobiernos humanos. Yo no sé ahorita cómo tú estés delante de las obligaciones del gobierno, pero Dios quiera que a través de esta prédica tú puedas tomar cartas en el asunto y ponerte a cuentas con esos gobiernos humanos que pide el Señor Jesucristo, porque Él es el ejemplo que va a dar ahorita. Todos tenemos trabajo, ¿verdad? Todos tenemos responsabilidad, y todos sabemos que los gobiernos humanos, a lo mismo que nosotros, son hombres caídos, ¿sí? Y todos conocemos la verborrea que hace un político, y todos sabemos la verborrea que hacen los partidos políticos y los que gobiernan el mundo. Todos lo sabemos. Pero esa no es nuestra función, condenarlos. Dice la palabra que el Señor Jesucristo nos manda otra cosa. ¿A qué nos manda? ¿A qué? A obedecer, ¿qué, Lulú? A obedecerlos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que esos gobiernos, esos gobernadores son puestos por Dios y llevan la espada en la mano. Pero nosotros tenemos la tendencia, hermano, como gente del mundo, a criticarlos, a hacer memes de ellos, a tomarnos en serio un espíritu como de caudillo, ¿sí?, para criticarlos acremente. No nos corresponde. Es lo que nos quiere enseñar ahorita. Nos quiere dar el Señor una instrucción a través de Él, de su propio ejemplo. Porque Él también estuvo aquí en la tierra como un ser humano y también estuvo sujeto a un gobierno, siendo el Rey de Reyes, siendo el Dios Todopoderoso, siendo un hombre perfecto. Entonces yo no puedo voltear hacia otro lado para formarme un alma caudilla y pelear por los pobres, por sus intereses, por acremente sentir en mi corazón que verdaderamente son unos fraudulentos, perversos y tranzas todos aquellos que trabajan en un gobierno humano, aunque lo sean, hermano, aunque lo sean. Yo tengo que observar las instrucciones que a través de esta prédica me va a dar el Señor Jesucristo para que yo me conduzca lo más sumiso posible a esos gobiernos. Pero da instrucciones, ¿no? Porque tampoco se trata de ir a ciegas, porque esto también ha causado dificultades. Muchas personas, ustedes han escuchado dentro de la cristiandad, que abogan mucho, ¿no? Y piensan que probablemente pueden interferir o pueden intercalarse en la política y pueden hacer que las cosas cambien. Y yo he escuchado, vota por Panchito X,
porque él está es cristiano y él puede traer a Coacalco para Cristo. Y entonces yo digo, ¿sí recuerdan el ejemplo que les di al inicio de Daniel? Que Daniel sirvió a 4 reyes y Daniel fue intachable y Daniel sirvió a los 4 y los 4 los reyes, los 4 a Daniel lo pusieron en una situación, como se le dice, de supremacía, por decirlo así, ¿no? Y reconocieron que era un hombre íntegro, pero él no cambió a los babilonios, jamás, sino que él se mantuvo íntegro. Entonces yo sí estoy de acuerdo que un hombre puede estar en la política, puede estar en una situación así, puede ser cristiano y puede echar a andar sus principios y puede comportarse de una manera honesta, darle la honra y la gloria a Dios, pero no va a cambiar nada del sistema, nada absolutamente. ¿Alguien recuerda si hubo alguna vez algún presidente de aquí o de Estados Unidos que haya sido cristiano y además bautista? ¿Alguien lo recuerda? ¿Ya lo recordaste, Toño? ¿Cómo se llamaba? Truman. Así se llamaba, Harry S. Truman. Fue un presidente bautista, cristiano, porque ustedes, si no lo saben, hermano, dan un poco de la historia de Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad, es una cultura que se forja primordialmente con mucha Biblia, ¿sí? O sea, ellos fueron prominentes, ellos fueron poderosos, ellos fueron prósperos, porque le dieron mucho auge y principio a los principios bíblicos. ¿Sí se entiende? Ahora ya es una sociedad en decadencia. Ahorita esta es una sociedad en decadencia, por todo lo que vemos. Pero ellos en sus congresos, no estoy muy bien enterado, mantenían siempre gente cristiana dentro y que purulaba por poner los principios cristianos. Y si ustedes observan, Estados Unidos llegó a ser una potencia y llegó a ser una nación muy próspera. ¿Sí se entiende? Y este hombre, Harry S. Truman, fue un presidente de los Estados Unidos que fue cristiano y además bautista. Y llevó los principios. E inclusive una vez recibe una carta del pontífice de aquel tiempo, no me acuerdo si era Pío ¿qué? Pío VI o algo así era el papa de aquel entonces, pidiéndole acerca de que interfiriera en algunos asuntos de la paz. Y Harry S. Truman le contesta, es una carta que ustedes pueden buscar en internet, búsquenla, les dejo esa tarea y vean de qué manera le contesta al famoso pontífice de aquel entonces. Y le dice, le voy a llamar señor Pacelli, hasta le dice, le voy a llamar señor Pacelli porque su santidad es el único nombre que merece nuestro Dios. No, jamás le llamaré a usted su santidad. Y de ahí se descuelga con la carta, haciéndole saber de todas sus triquiñuelas que hacía con mucha gente este hombre del Vaticano. Entonces defendió fuertemente los principios cristianos. Entonces dice aquí que nuestra realidad, dice, aquí entra en acción la realidad de un mal necesario. ¿Ustedes consideran que los gobiernos humanos son necesarios o no? Yo pregunto. Sí, ¿no? Yo los tildo de un mal necesario en el buen sentido de la palabra. De verdad. ¿Cómo es posible que haya esa contradicción? Porque es una contradicción la palabra, ¿no? Mal, pero necesario. ¿Por qué? Porque nos identificamos con ellos como humanidad también, hermano. También son seres caídos, los que están en el gobierno, son seres que no tienen a Cristo, nosotros ya tenemos al Señor, pero también tienen un pecado y nosotros tenemos un pecado residual, y también nosotros estamos todos los días batallando, todos los días superando, todos los días ganando por el Espíritu Santo esas luchas. Pero ellos no, ¿sí? Mas sin embargo Dios los puso ahí para que pudieran ser el mal necesario. ¿Por qué razón? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué son el mal necesario? ¿O no? Ellos, hermanos, están puestos por Dios y están haciendo una labor ¿de qué? De organización. Tú le das gracias a Dios porque tienes ahorita un desagüe
debajo de tu casa? ¿Sí le das gracias a Dios que vas al baño y le jalas y hay una cañería que va y desagua por allá y hacen tuberías y empiezan a hacer cuestiones de estas? ¿Le das gracias a Dios porque este gobierno humano levanta un cableado de luz y tienes luz durante todo el tiempo que estás viviendo, tienes cierta comodidad? ¿Sí le das gracias a Dios por esos beneficios? ¿Le das gracias a Dios porque construyen casas habitacionales? ¿Le das gracias a Dios porque el país está constituido a través de impuestos, a través de gobiernos, a través de empresas en donde tú puedes ir a comprar un ladrillo, una varilla, poder construir, tienes esa libertad? ¿Le das gracias a Dios? Y todo eso es gracias a un gobierno. Es gracias a Dios el que el gobierno está organizando un país y que nosotros recibimos esos beneficios de ese país. Por eso el Señor dice que nosotros debemos orar por nuestras autoridades. Y por esa razón debemos respetarlos y no estarlos criticando y no estarnos poniendo facha de caudillos o de gente social para acribillarlos o recriminarlos, sino orar por ellos. Eso no quiere decir, hermano, que no estemos con los ojos abiertos de saber que ahí también hay fraudes, que ahí también hay perversión, que ahí también hay mucha situación anómala. Eso no quiere decir, sabemos que lo hay, pero no nos corresponde a nosotros. Por esa razón se habla de un mal necesario en el buen sentido de la palabra. Un modo práctico de ver un gobierno humano es verlo bíblicamente. ¿Te has puesto a pensar en eso? Si tú tienes problemas así como el PRI, el PAN, todo ese rollo, ¿no? Y que te pones a criticar ahí en las redes sociales y que, o sea, puede haber un modo práctico de ver el gobierno humano de una manera bíblica. Y es lo que trae precisamente ahora el Señor para nosotros. Vámonos a Romanos 13. Romanos, capítulo 13. Romanos 13 es la forma en que nosotros podemos ver el gobierno humano bíblicamente, ¿no? Hoy tú vives en una entidad. Me parece que mis hermanos que están ahí sentados viven por Acolman, ¿verdad? Es una entidad, así se llama, Acolman, es un municipio. Nosotros vivimos en Jaltenco, ustedes viven en Tecama, ¿no? No sé, allá atrás, no sé si haya ¿no? de Catepec o no sé, por acá, estamos juntos aquí, muchos municipios, Coacalco. Bueno, ¿cómo puedo ver a estas entidades sin rencor, sin recelo, sin estar partiéndome el alma de que estos tranzas, ya ven que así es la vida, ¿no? Estás siempre en desacuerdo con la gente que está en el gobierno. Dice aquí, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Es la manera bíblica que te indica el Señor, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Y a mí me preguntaban, ¿de verdad este hombre ya apellidado Peña, no digo su otro apellido porque ya saben quién va a ser, fue puesto por Dios? ¿De verdad, pastor? Sí. El otro señor que se apellida López, ¿fue puesto por Dios? Sí. Y él me decía una persona, y el transota ese de allá de Tultitlán, ¿fue puesto por? Sí. No puede ser. Aquí lo dice, hermano. Fue puesto por Dios. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, ¿qué dice? Se opone. ¿A quién se opone? ¿A los gobernantes? No, a Dios. Se opone a Dios. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismo, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Entonces aquí ya va tomando una directriz, hermano.
Porque mira, muchos de los que condenan y juzgan y critican a los gobiernos, a los presidentes municipales, al policía de la esquina y a todo lo que se llame autoridad, es porque andan chuecos. Aquí lo dice. Dice, porque si tú traes tu licencia, si tú traes todos tus papeles en regla, si has pagado tus impuestos, si llega por ahí alguien a revisarte tu negocio, ¿sí? Y tú estás bien, dice la palabra, ¿sí? Que no debes tener ningún temor porque porque eres de buena conducta. Pero si te pescan de una manera fraudulenta, ¿no? Aquí nomás empezamos a poner un tope allá afuera y luego llegan. ¿Y su permiso? Aquí está. Poníamos la casita y cerrábamos la calle y teníamos que sacar un permiso. Aquí está. ¿Sí? Porque muchos no lo hacen, hermano. Cierran las calles, construyen y hacen y deshacen y no sacan los permisos que pide la ley. ¿Sí me entiendes? Ya llegó el mes, estamos en el mes de marzo. ¿Ya pagaste tu predio de este año? Dice el Señor, ya, o dices, no, ese es un impuesto absurdo y guau. Es lo que está diciendo el Señor, tengan cuidado, porque aquí dice, ¿no? Dice, sino para el que hace el mal. ¿Deseas no temer a la autoridad? Pregunta el Señor a través de Pablo. ¿Deseas no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Señor, estamos haciendo una revisión, mire, por favor, párese. Nosotros sabemos que los famosos, ¿cómo se llaman estos retenes? Sí son retenes, ¿verdad, Julio? ¿Para qué son? Ya lo sabemos para qué son, pero te paran, ¿no? Y ya desde que los ves en la calle dices, se te empieza a pudrir el hígado. Ellos están haciendo lo que les corresponde, hermano. Si tú vas bien, si llevas tu casco, si llevas tu licencia para moto, ¿sí? O sea, no va a haber problema, no te la van a quitar, dice aquí. Es más, te van a decir, mi jefe, felicidades, siga su camino. Pero si no llevas lo correspondiente, ¿qué te van a decir? Suba la motito. ¿Y qué va a hacer el Hijo de Dios? Va a sacar el billetito. ¿No? ¿Y de cómo nos acomodamos, jefe? No los quieres, pero en el momento en que te atrapan en lo que te está diciendo Dios, que no hagas, caes en lo mismo. Yo veía en la mañana un eslogan de un padre que le estaba diciendo el hijo al papá, papá, si matamos a todos los malos, ¿nos quedamos los buenos? Le dijo, no, mijo, si matamos a todos los malos, nomás nos quedamos los asesinos. Dice, ¿deseas no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues para ti, un ministro de Dios para bien. Ese policía, ese presidente municipal, ese que está ahí en la oficina, que te cae mal ir a pagar el agua, ¿no? O el predio, o cualquier tipo de permiso que tengas que ir a sacar. Ahí están 5, 4, ¿cómo se llaman? Despachos, ¿no? Donde llegas con cada uno de ellos, ¿no? Sí, esos son ministros para bien. Pero si haces lo malo, teme, te van a agarrar. Teme, porque no en vano lleva la espada. Dice, no en vano, Dios le ha puesto esa espada. Pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces, ante esa situación, por eso les digo yo, hermanos, que nosotros tenemos que ver de un modo práctico un gobierno humano, viéndolo bíblicamente a través de estos versículos. Que no se nos olvide. O sea, son situaciones que manda el Señor. No podemos ir de otra manera. Pero también observando nuestra realidad como ciudadano del cielo, para formar un equilibrio con sabiduría que venga de lo alto. Nosotros somos ciudadanos del cielo, los cristianos, ¿sí o no?
Sí, hermanos, somos ciudadanos del cielo. Ve lo que dice Filipenses 3:17. Vámonos a Filipenses 3:17. Filipenses 3:17 hasta el 21. 3:17. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios, ¿cuál es? Y que está con de chica, pongan atención, cuyo Dios es apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales solo piensan en cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador en el Señor. Entonces, si yo soy un ciudadano del cielo, pero vivo aquí en la tierra, o sea, tengo que buscar un equilibrio con sabiduría, ¿sí? Tengo que ver que tengo responsabilidades aquí en la tierra, tengo que pagar lo que tenga que pagar, tengo que estar lo más correctamente posible con lo que me manda Dios, con los gobernantes de este mundo, ¿sí? Consciente de que yo soy un ciudadano del mundo, un ciudadano del cielo, perdón, me lo está diciendo aquí el Señor, que trate de evitar ese tipo de apetitos carnales, esas situaciones terrenales, que no me conjuguen ni me pudra mi hígado, ni me enoje cuando sacan otro nuevo decreto. Ay, ya viste, brother, ya sacaron otro impuesto. Ay, qué desdichados. Ay, y empieza uno, ¿no? Cuando Él nos va a poner ahorita el ejemplo, pero bien clarito, ¿no? Dice aquí, porque esto nos va a permitir darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Recuerdas esa palabra? Dale al César lo que es del César, lo que le está correspondiendo. Yo, de verdad, hermano, cuando pienso en los beneficios que nos traen estos gobernantes, o sea, cuando me paro, prendo la luz, tengo mi refrigerador, tengo el agua. ¿Qué pasa cuando se escasea el agua? ¿Cómo se pone uno? ¿No? Y tienes que andar consiguiendo hasta allá y el chorrito y caray, es una bendición, hermano, que Dios nos traiga la cierta prosperidad a como nación. Vas a un centro comercial y mira, agarras el yogur y que con esto, que con lo otro, o sea, tienes la oportunidad. Cuando hay países, ¿sí has visto que hay países donde están padeciendo tremendamente? Donde realmente la escasez, el hambre y la tiranía están siendo fuertes, y que nosotros tenemos esa bendición y que debemos orar por esas autoridades para que Dios las siga manteniendo de una manera equilibrada, porque el día que a alguien se le deschavete aquí la cabeza, pues imagínense, ¿no? Entonces, por esa razón dice aquí, por eso nos va a permitir darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, buscando este equilibrio entre Filipenses 3:17 al 21 y Romanos, ¿cuál era? 13 del 1 al 7. Ese es el equilibrio que nosotros tenemos que ver, que hay. Dios dice que debemos sujetarnos a las autoridades, conscientes de que somos ciudadanos del cielo, y que no estemos peleando con ellos, que antes al contrario, oremos por ellos para que puedan funcionar un poco mejor, ¿no? Ok. Le dice aquí, paga tu maestro el impuesto, le dicen aquellos, pero déjenme ver primero la parte esa de cuando les piden los 2 dracmas. Ya ven que le piden 2 dracmas al Señor. Los 2 dracmas era un impuesto, les voy a dar una información, era un impuesto gubernamental aprobado por los romanos, los 2 dracmas, porque llega este hombre y le dice, ¿tu maestro paga los 2 dracmas? ¿Sí sabes lo que es los 2 dracmas? Bueno, entonces dice, era un impuesto gubernamental aprobado por los romanos que le permitían a los dirigentes religiosos judíos recaudar para el funcionamiento del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén tenía que mantenerse a través de ese impuesto, ¿okay? Y todos los judíos lo tenían que pagar. Los dracmas eran más o menos 2 días de salario.
de aquel entonces, de la gente que ganaba en ese tiempo, eran 2 días, y se recolectaba en el tiempo de la Pascua. Los motivos para cobrar impuesto a Jesús eran de nuevo un retarlo. A él ya saben que los dirigentes siempre llegaron a retarlo y a quererlo entrampar. ¿Recuerdan? Entonces, los motivos para cobrar este impuesto, que llega este hombre y le dice a Pedro, tu maestro paga los 2 dracmas, paga el impuesto, para ponerlo una trampa, ya que como se hacía llamar el Mesías, él podría estar exonerado por lo que dice adelante. Él podría estar exonerado, tanto él como los discípulos. Podrían estar exonerados, ahorita vamos a ver por qué. Dice, ok, le pregunta, ¿paga tu maestro el impuesto? ¿Cuál fue la contestación así lacónica de Pedro? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor, Pedro estaba consciente que el Señor pagaba todo eso, no se oponía, ni siquiera chistó Pedro, le dijo, sí, pagamos los impuestos. ¿De qué se mantenían los discípulos? ¿Te has puesto a pensar? ¿De qué se mantenían los discípulos? ¿Del diezmo? ¿No le daban diezmo a Jesús? A ver, ¿en qué parte de la Biblia dice? Indágalo, Lulú. ¿De qué se mantenían el Señor Jesús y los discípulos? Porque inclusive, ¿quién era el tesorero? Judas. Judas traía la bolsa del tesoro. Ok, entonces le dice, sí paga. Nuestro Señor pregunta, ¿sí? Los reyes de la tierra, ¿quién paga los impuestos de los reyes de la tierra? Le dice a Pedro. Oye, Pedro, a propósito, ¿quién paga los impuestos de los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los extraños? Pedro responde tajante, porque lo sabía, los extraños. Los hijos no pagaban. Casi todos los gobiernos de ese entonces se llamaban autocráticos. ¿Saben qué quiere decir eso? Autocráticos. Es un sistema gubernamental donde el poder y la toma de decisiones se centra en una sola persona. El rey es el que tomaba la decisión y se transmite por herencia a la familia, ¿sí? Ellos no pagaban, toda la familia del rey y el rey no pagaban impuestos, ellos estaban exentos y las aportaciones básicas se dividían en 2, hacia el pueblo, hacia los extraños, en tributos que eran bienes, aportaban con bienes, con tributos, y los impuestos como individuos. Entonces el pueblo era el que pagaba todo esto, pero los hijos no. Por eso se cree que estos hombres llegaron con esa idea con Jesús, porque como él se hacía llamar el Mesías, el rey, entonces él podía estar exento y lo querían entrampar, querían tener otro pretexto para poderlo agarrar o para poder en un momento dado, en el famoso, ahí se me fue la palabra, cuando lo condenaron, cuando lo juzgaron en el juzgamiento, pudieran tener otra cosa con qué difamarlo, ¿no? No, y él les dijo no. Entonces por eso le dice, por eso los hijos de los reyes no pagaban estas cargas. Por eso cuando Pedro respondió a los extraños, la verdad consecuente de este principio, los hijos estaban exentos. Si este principio se aplicara al Rey de Reyes, a Jesús y a sus hijos, ellos quedarían exentos de pagar. Mas sin embargo, Jesús dijo, paguemos los impuestos. Paguemos los impuestos, ¿ok? De esa manera, 6, a tiempo, y lo que se pide, no importando lo injusto, abusivo, absurdo, no importando en qué se lo gasten, paguemos los impuestos, paguémoslos. Vaya, por eso yo les decía, nosotros por lo regular, los que tienen un negocio tienen que pagar impuesto. Los que están en una empresa les descuentan el impuesto, ¿cierto? Iván, tú trabajas en una empresa, ¿verdad, mijo? A ver cuándo me traes un juguito. ¿Te descuentan, mijo, tu impuesto sobre la renta y todo ese rollo, ¿no? Y viene descontado ahí en su sobre. Pero los que tienen un negocio por fuera, está estipulado que hay que pagar 2 dracmas, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, paga tu impuesto, paga lo que te pide la ley,
hazlo con gozo y alegría, y no te importe lo absurdo que sea el impuesto, no te importe lo abusivo que sea el impuesto, no te importe en qué se lo gasten el impuesto. Si nuestro Señor Jesucristo no quiso quedar exento del pago de impuesto, pues mucho menos nosotros, hombre. Si somos hijos de Dios, si eres hijo del mundo o hijo del diablo, pues sigue haciendo tus tranzas, sigue haciendo tus evasiones, busca un asesor fiscal que fraudulentamente te rebaje la situación. Eso es lo que hacen los del mundo, hermano. Pero el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, paga. ¿Sí? Le dijeron, ¿van a pagar? Sí, paga. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, no quiso quedar exento del pago de impuestos, mucho menos nosotros. Y eso que Jesús, ¿cómo les llamó cuando llegó al templo? ¿Cómo les llamó? ¿Quién se acuerda? Cuando los sacó a varazos y a cintarazos. Cueva de ladrones. Digo, nosotros sabemos, no podemos cerrarnos de ojos de que muchos de ellos están haciendo cosas fraudulentas, pero ellos lo van a pagar, hermano, nosotros no. Lo que nos manda Dios es que nosotros cumplamos como ciudadanos del cielo, en esta parte como ciudadanos con los gobiernos de este mundo, hermano. Entonces, por esa razón dice la provisión, ¿sí? Ya en el 27b, la provisión para pagar el impuesto es en un modo de milagro, ¿no? El dinero salió de la boca de un pescado. Aquí no está el pescado, ¿verdad? En el video estaba el pescado así, sacando la moneda de plata. Dice algunas versiones de algunas Biblias que salió de ese pez una moneda de plata. En otros dice ciclo, ¿sí? O como dice en sus versiones. Me parece que en la NTV dice moneda de plata, ¿verdad? Salió del pez una moneda de plata. En otras eran un ciclo o algo así. Estatera, en otros dice estatera. Salió de la boca de un pescado. Los discípulos, hermano, estaban acostumbrados a este tipo de cosas que les mandaba Jesús, ¿no? Fue y le dijo, saca, ve y ¿ustedes están conscientes que Pedro era un pescador profesional? No pescaba de a cañita, sino él agarraba una red, la barredera y la aventaba, ¿no? ¡Paz! Le dijo, ve y pesca uno. Había dicho Pedro, Señor, pues ahorita me aviento la red y saco un montón. No, le dijo, ve y pesca uno. Y así fue Pedro, y sacó uno. Ya me lo imagino con el anzuelo, ¿no? Pum, y sacó uno. Y de verdad no hay ningún indicio es un aspecto milagroso, porque pues así es el Señor. O sea, Él es soberano y lo mandó a sacar una moneda de plata de un pez y del pez salió una moneda de plata. Ellos estaban acostumbrados a este tipo de órdenes. En una ocasión le dijo en Lucas 19:28, vean lo que les dijo en Lucas 19:28. En una ocasión les dijo en Lucas 19:28, lo que les dijo. Lucas 19:28. Dice, habiendo dicho esto, Jesús iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llamaba Los Olivos, envió a 2 de los discípulos diciendo, vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. ¿Sí se dan cuenta? El Señor mandaba hacer esto así. Vayan y hagan esto, y ellos están. Por eso cuando le dijo a Pedro, perdón, ve y hazlo, pues dijo, pues voy y lo hago. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos dice algo, debemos de tener la fe que así es. Aunque nos parezca absurdo, aunque nos parezca ilógico. O sea, Él sabe lo que está haciendo. Lo malo es que a veces no, o sea, metemos nuestro razonamiento. También en otra ocasión, en Lucas 22, ahí váyanse de tantito adelantito a Lucas 22, Lucas 22:7. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron, y él les respondió, miren,
Al entrar en la ciudad, le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice dónde está la habitación en la cual puedo comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto y prepárenla ahí. Así era el Señor. Él manda y tú ordenas. Él ordena y tú obedeces. Él ordena y tú obedeces. Punto. Entonces, ante esta situación dice que la provisión para pagar el impuesto llegó de una manera milagrosa, acostumbrado a este tipo de situaciones. Hermano, el tema principal de esta enseñanza, tú la has observado durante todo este tiempo. Un creyente hijo de Dios cristiano, nacido de nuevo, es que tiene la obligación de cumplir y respetar sus deberes como ciudadano de este mundo. Tiene esa obligación. Digo, tal vez ahorita, por lo que estás escuchando, pueda haber en tu alma, escúlcale ahí, vela, revísala, y puede ser que a lo mejor andes atrasadito en algunos impuestos, a lo mejor puede que tengas ciertas rencillas con los gobernantes de este mundo, no sé, yo no lo sé, porque yo no soy Dios, pero Dios sí te está viendo, y tú lo sabes. Entonces, ve haciendo lo posible por hacer esto que te está mandando el Señor a través de este sermón. El tema principal de esta enseñanza es que un creyente, hijo de Dios, cristiano, nacido de nuevo, es que tiene la obligación de cumplir y respetar los deberes como ciudadano de este mundo, aunque su ciudadanía final y eterna esté en el cielo. La ley divina lo somete a la ley humana, hermano. Así de fácil. La ley divina nos somete a la ley humana. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13. Y cito: sométase. Y fíjense que esa palabra, casi no nos gusta, el sometimiento no nos gusta. Nos gusta hacer la voluntad de uno, así, no, como yo someterme, pues ¿de parte de quién? Dice: sométase por causa del Señor a toda institución humana, dice, sométase, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro, una vez que él recibe y saca la moneda de plata del pez y hace lo concerniente, posteriormente él está consciente de lo que le mandó Jesús y lo hizo, porque esto lo escribió en su carta posteriormente. Entonces, de esa manera dice que la ley divina nos somete a la ley humana. Ojo, ojo, porque aquí ha habido problemas, excepto cuando ésta la haga desobedecer directamente a Dios. ¿Sí se entendió? Obedecer antes a Dios que a los hombres. Y ahí sí, I'm sorry. Qué bien me sale la pronunciación, ¿verdad? Ahí sí, discúlpenme, hermanos, pero ahí sí no podemos obedecer a los gobernadores de este mundo, cuando tenemos que obedecer primero a Dios. Y para esto a veces es difícil tomar una decisión, ¿no? Pero tenemos que tener estas dos premisas. La ley divina nos somete a la ley humana, excepto cuando esto haga desobedecer directamente a Dios. Al ser un buen ciudadano, tú muestras amor con tus semejantes, inclusive por aquellos que están perdidos, por aquellos que no tienen posibilidad, por aquellos gobernantes que inclusive trabajan para sus estómagos, para aquellos gobernantes que son fraudulentos, que son perversos, que son tranzas, que llevan al traste a muchas cosas, ¿no? Dice aquí, hay que tener amor por ellos. En la conclusión dice muy claro, al ser un buen ciudadano yo, tengo que mostrar amor con mis semejantes, inclusive por aquellos que se han perdido, ¿no? Ok, mis hermanos, vamos a orar. Padre,
Te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa y tan hermosa que hoy has traído a nuestra vida para hacernos conscientes, Señor, de nuestras responsabilidades y deberes como ciudadanos de este mundo. Tú nos das el ejemplo a través de esta palabra, Señor, y nos pones en una perspectiva tal que si tú, Señor, pagaste los impuestos, nosotros debemos hacerlo también. Que si tú, Señor, nos diste la orden de someternos a las autoridades y orar por ellas y no estarlas criticando ni juzgando, nosotros también, Señor. Que si tú, Padre, nos has dicho que antes de obedecer a los hombres, obedecerte a ti también, es importante saberlo, tú no lo has dicho, Señor. Por eso te pedimos sabiduría de lo alto, para que nosotros en este caminar podamos tomar las mejores decisiones, Señor, como ciudadanos de este mundo y como ciudadanos del cielo, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, no se levanta.